pero por hacer un pequeño homenaje a la ciudad que nos acoge y a la Societat Cultural Coral El Miquelet. Bé, jo soc la presidenta de la respetable logia Ágora. Es una logia que levantó columnas, como decimos aquí, pero en realidad digamos que nació a finales de octubre de 2017, y tenemos también la Asociación Cultural Ágora, que va pareja y que es lo que nos permite pues hacer nuestras aportaciones en el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, que en este caso es aquí la ciudad de Valencia. A mi izquierda está la gran maestra adjunta de la Gran Logia Simbólica Española, que es, digamos, como donde estamos federados la Logia Ágora, entre otras muchas. A mi izquierda tenéis a Carmen Alberic, que nos acompaña de la Asociación Dret per a Morir Dignament, de la Comunitat Valenciana, i a la meva dreta Pere Boix, que també pertany a l'associació Dret per Morir Dignament, de la Comunitat Valenciana. En primer lloc, vull agrair la presència en aquest primer acte públic de la nostra doble vessant com a Associació Cultural Ágora i com a Llotja Maçònica Valenciana, en l'àmbit de la maçoneria mixta i igualitària de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola. També volem agrair molt sincerament a la Societat Coral El Miquelet l'acollir-nos en aquest lloc emblemàtic i inseparable de la història de les societats culturals valencianes, entitat centenària per la que han passat les personalitats més il·lustres de la nostra cultura. És per a nosaltres un honor molt gran. I també volem agrair la presència dels membres de la directiva de l'associació Dret per a Morir Dignament de la Comunitat Valenciana, Pere Boix, amb Carme Alberic, que nos acompanya aquesta nit. Bé, doncs, com suposo que tots sabeu, començarem en una conferència de la gran maestra adjunta sobre la maçoneria avui, que serà en castellà, tot. I després passarem a una xicoteta presentació de la nostra llotja i del que fem nosaltres com a associació, i passarem després al sopar tots a l'altre lloc, i ahir es farà una presentació de la part de l'associació Dret per una mort digna o per morir dignament de la Comunitat Valenciana, de la part de Carmen Alberic amb Pere Boix. Passo un moment la paraula a Pere, si voleu dir unes xicotetes paraules. Bé, bona nit. En primer lloc, agrair a l'associació i a la llotja la invitació a compartir amb vosaltres idees i preocupacions sobre algo que per a nosaltres és molt important, que és defensar el dret a morir dignament. Dir-vos que heu encertat des del nostre punt de vista posar aquest tema sobre la taula perquè està sobre la taula. Sabeu que és un tema que l'estem veient constantment als periòdics i que probablement estem en la legislatura clau, que si finalment comença a caminar la legislatura, probablement tindrem l'ocasió d'aprovar una llei d'eutanàsia en l'estat espanyol, el que va ser molt important perquè per primera vegada la representació al Congrés partidària de la mort digna quasi correspon a l'opinió de la població sobre el dret a la mort digna. Sabeu que hi ha un 87% de la població que està d'acord en l'eutanàsia i en aquest moment en el Congrés dels Diputats i Diputades hi ha un 70% dels diputats que estan a favor de l'eutanàsia. Per tant, probablement comencem a coincidir que ja era hora, que portem 24 anys intentant coincidir d'una manera. Ja parlarem de tot això. Gràcies, Pere. Vaig ara passar la veu a Carmen Alberic. Unes xicotetes paraules. Gràcies. Després del que ha dit Pere, dir-vos a soles que nosaltres som una associació federal, que així n'hi ha alguns companys que també estaran sopant amb nosaltres,
i que una de les finalitats que té la nostra associació és difondre i debatre sobre la mort i sobretot debatre sobre l'eutanàsia, que és el que més ens preocupa, i tindrem ocasió de fer-ho després. Per tant, moltíssimes gràcies. Y ahora pues paso ya la voz, el micrófono a la gran maestra adjunta Pilar Giraldez, que nos va a hacer una presentación sobre la masonería en el siglo XXI. Muchas gracias, Pilar, por tu presencia. Vamos a empezar. Vale. Muy brevemente os cuento. A mí no me gusta hacer las charlas sentadas y no me gusta hacer las charlas con papeles. De este lado de la mesa, y así nos hablamos un poquito más cerca y nos entendemos. Si de repente se me va la cabeza y me alejo el micrófono, disculparéis los pequeños fallos. Hacer este tipo de charlas así tiene sus riesgos. Por un lado, cuando tienes las cosas en un papel es mucho más fácil porque tienes todo un guión aprendido. Cuando lo haces con un guión ya preparado, evidentemente, pero sin el papel, se me pueden ir cosas que hubiera estado bien contarlas, o me puedo ir por las ramas y empezar a hablar de cosas que no tenía pensadas. Bajo vuestro propio riesgo habéis venido, ya sabéis lo que estáis, y estas cosas pasan. Me disculparéis los pequeños errores. La charla está pensada sobre todo para gente que no está relacionada con la masonería. Así que los hermanos, espero que encontréis alguna cosa interesante, alguna cosa nueva que no hayáis conocido antes, pero está pensada sobre todo para gente que no está relacionada con la masonería, que no conoce nuestra historia, que no conoce nuestras actividades y que no tiene ni idea de lo que puede ser una tradición, una asociación o este tipo de actividades en una sociedad del siglo XXI. Veremos, espero, que sí que tiene mucho que aportar en esta sociedad. Empecemos por lo que se empieza siempre, que es por una definición. ¿Qué es la masonería? Empezamos con un libro en blanco porque al iniciar una charla de este tipo, todos venimos como un libro en blanco. Y a partir de aquí iremos escribiendo una serie de datos, de informaciones, que espero que os hagan comprender un poquito mejor qué es la masonería y qué es lo que hacemos dentro de la masonería. La definición oficial no es solo la oficial, sino que es bastante acertada y bastante completa y bastante concreta, es el artículo 1 de nuestras constituciones. La francmasonería es una institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva. Tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad. Trabaja por la mejora material y moral y el perfeccionamiento espiritual, intelectual y social de toda la humanidad. Ahí es poco. Se concentra una cantidad de información y se concentra una cantidad de objetivos en este pequeño artículo que es imposible abarcarlo todo. Pero nosotros lo que hacemos no es construir utopías, sino trabajar porque sean reales. Trabajar porque cada día nos acerquemos más a estas utopías, tanto en el plano personal como en el plano social. No solamente trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para que la sociedad sea mejor cada día. En ocasiones lo conseguimos más, en ocasiones lo conseguimos menos, pero ese es nuestro objetivo. Tiene como principios, seguimos con los textos, la tolerancia mutua, el respeto a los demás y a uno mismo y la absoluta libertad de conciencia. Absoluta libertad de conciencia. Se puede creer en lo que se quiera creer, siempre que no atente contra los derechos humanos, evidentemente, hay límites. No se puede ser tolerante a todo. Hay cosas con las que no se puede ser tolerante. Y en la masonería esto también lo tenemos bastante claro. Pero consideramos que las concepciones metafísicas y religiosas, este es un punto importante, son dominio exclusivo de la apreciación de cada individuo y rechazamos cualquier afirmación dogmática. Esto nos ha traído graves consecuencias a lo largo de la historia. Los regímenes totalitarios, las religiones muy invasivas de la vida privada o que requieren de un dogma para conservar su poder, están en contra de la masonería porque la masonería se opone a este tipo de disciplinas o de actitudes. No somos como curas, ni estamos en contra de la iglesia, ni en contra de la religión, ni mucho menos. Nos oponemos a situaciones o a creencias que eliminan la libertad del ser humano. Esto es a lo que nos oponemos. Y nos oponemos con razones, jamás nos oponemos con la violencia, nunca. Nos oponemos con razones porque creemos que el hombre ha de ser, el hombre y la mujer, evidentemente, han de ser libres y han de tener espacio de conciencia para creer y para desarrollarse dentro de sus propias capacidades.
Cada francmasón interpreta la invocación, invocamos al gran arquitecto del universo, pero para cada uno puede significar una cosa completamente diferente, según le dicte su conciencia, con el mayor respeto hacia las diferencias, interpretaciones y hacia los hermanos y hermanas que las sustentan. Dentro de la masonería cabe todo tipo de creencias, y las tenemos. Tenemos mormones, tenemos judíos, tenemos paganos, tenemos de todo, porque cada uno es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando sea por el desarrollo personal, por el perfeccionamiento personal y de la sociedad, y colabore dentro de sus creencias a este perfeccionamiento. Todo cabe en la masonería siempre que se respete al otro. Y una de las actitudes principales y primordiales es que se tienen que respetar las creencias del otro. Esto es fundamental para nosotros. Tiene por divisa la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esta es una divisa previa a la Revolución Francesa. Ya la tenía la masonería, quizá no exactamente con estas palabras, también es discutible, pero es una premisa que es fundamental en todas las obediencias, en todos los talleres: la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque estos tres conceptos resumen todo lo que aspiramos y todo lo que trabajamos cada día. Pongo la imagen de la Revolución Francesa porque efectivamente fue un movimiento en el que participaron muchos masones. También se dice que los masones participan en política y cambian y pretenden cambiar las sociedades a través de la política. No es el objetivo de la masonería. Hay gente que participa en política que además es masona, pero no es masona para participar en política. Son conceptos muy distintos. Y cada uno puede trabajar en lo que le dé la gana. Incluso los políticos pueden trabajar en política. Eso no excluye a la gente de la política de la masonería. Cualquiera puede ser masón si así lo considera. Hagamos un poco de historia, porque nos estamos ya metiendo en muchos berenjenales que pueden ser incluso un poco polémicos en algún caso, pero hagamos un poco de historia, porque se dice que la masonería, hay gente que considera que la masonería viene incluso del Antiguo Egipto. Esto es alargar mucho la historia de la masonería. Es verdad que la masonería se relaciona o hereda las tradiciones de los constructores, pero relacionarla con el Antiguo Egipto es demasiado alargar la historia. Si entendemos que en el Antiguo Egipto es cuando conocemos realmente el desarrollo de la arquitectura como una profesión específica que tenía un cierto grupo de personas especializadas durante unos años que iban subiendo de grados y demás, en esto sí que se parece a la masonería. En la masonería trabajamos por grados también, y buena parte de nuestros símbolos y nuestra metodología se relaciona con la arquitectura. Entonces, en este sentido sí podríamos pensar que heredamos o tomamos prestados estas similitudes con el Antiguo Egipto en el tema arquitectónico. Pero a lo largo de la historia, evidentemente, después de diferentes civilizaciones y diferentes ámbitos geográficos, esta especialización en la construcción continúa. Muy particularmente cuando llegamos a la Edad Media. Aquí es el gran auge de la arquitectura para nosotros como masones, porque es cuando se organizan propiamente y se documentan los gremios. Los gremios eran grupos de profesionales, como los colegios ahora de profesionales, que se reúnen y se defienden entre ellos para evitar el intrusismo dentro de la profesión, para asistir a las viudas o a los huérfanos cuando moría el que era agremiado, para determinar cuáles eran los principios del oficio, cómo se iba ascendiendo de grado, cómo se iban adquiriendo los conocimientos, cuánto tiempo se podía ser aprendiz, cuánto tenías que cobrar, etc. Todo este tipo de normativas dentro de los propios gremios, y ahí es donde se empieza, digamos, a hablar de masones. Nosotros heredamos también el nombre, pero en este momento son constructores de catedrales y no solo de catedrales. Cualquier tipo de construcción, sobre todo de ciertas dimensiones, son ya gremios y son colegiados. Más tarde, ya lo veremos también, con el paso del tiempo, ya hacia la Ilustración, siglos XVII, XVIII y demás, los gremios evolucionan. Y evolucionan precisamente, como evoluciona la carrera de arquitectura, por ejemplo, a una profesión dentro de las universidades. Dejan de ser los maestros de obras los que hacen los proyectos arquitectónicos y se convierten en una profesión reglada. A partir de ahí ya nacen los colegios, que se separan propiamente de lo que eran antiguamente los gremios. Aún así se mantiene la simbología y en buena parte la metodología de trabajo. Es hasta el siglo XX que realmente los arquitectos pierden este contacto con la materia con la que están trabajando.
Hasta principios del siglo XX, un arquitecto que construía edificios, que tenía permiso de su colegio para construir edificios, sabía cómo sonaba una piedra cuando la cortaba. Y conocía la calidad de la piedra por el golpe que le daba. Y era el arquitecto, no era el paleta el que le daba ese golpe. Y el arquitecto sabía la calidad de esa piedra. Por desgracia, en el siglo XX, este oficio, que va más allá de las aulas, se nos ha perdido. Posteriormente, ya en el siglo XVII, ya con la Ilustración, hay una gran evolución dentro de la sociedad, cambia la ideología, cambia la sociedad, cambian los medios de producción y también cambia la manera de construir. Hemos pasado de los gremios que hablábamos antes a profesiones regladas de una manera distinta. Y estos gremios de constructores ya no tienen el mismo sentido y no pueden tener el mismo objetivo y no pueden tener los mismos miembros, con lo cual se abren a la sociedad. No a toda la sociedad en este momento, siguen siendo para profesionales relacionados de alguna manera con la intelectualidad o dentro de la construcción también. Pero se abren, por ejemplo, ambientes religiosos, gente que sabía de teología, que sabía de simbología, ambientes de la construcción, pero no solo de la piedra, también había carpinteros, había gente de pintores, había gente muy relacionada con la intelectualidad durante este tiempo. Las logias escocesas son las primeras en admitir miembros que no son relacionados con la construcción, y esto las enriquece muchísimo, porque hay puntos de vista completamente distintos, y la construcción material empieza a quedar un poco de lado, y cambian los temas de debate dentro de las logias. Ya en el siglo XVIII, esta es historia un poquito más reciente, 4 de estas logias que existían en Londres se reunían con una cierta frecuencia en las tabernas, evidentemente, porque es un sitio de reunión muy agradable para charlar y debatir y hacer tertulias, y forman la primera gran logia como tal, como las conocemos ahora. Digamos que es el principio de la masonería como la conocemos ahora. La Gran Logia de Londres y Westminster. Muy poco después, ya organizadas estas logias, ya no tan relacionadas con el mundo de la construcción, aunque siguen conservando sus símbolos y su metodología, publican las constituciones de los francmasones. Establecen una serie de normas y una serie de textos que son por los que se van a regir los masones en ese momento. Han cambiado poco desde entonces, la verdad es que han cambiado poco en algunos ámbitos, en otros han cambiado poco en cantidad, pero mucho en contenido, mucho en el fondo. Esto lo publica en realidad encabezados por un pastor anglicano, pero era un grupo de hermanos masones quien lo trabaja. 2 puntos fundamentales de esta nueva organización. Pasa de ser operativa a ser especulativa. Aquí ya no se trabaja en la construcción. Prácticamente, bueno, no diré que ninguno, porque yo también trabajo en la construcción, o sea que alguno vamos quedando todavía de los operativos. Pero ya no es necesario que la logia sea formada por miembros que trabajan efectivamente en la construcción. Y se establece la libertad de conciencia. Esto en pleno siglo XVIII es una revolución ideológica, mental y de todo. Y se difunde muy rápidamente, se extiende muy rápidamente y la gente se apunta. En 1728, por traer un poco la historia hacia nuestro terreno, hay un grupo de ingleses que en Madrid establece la primera logia. Se establecen 2 logias, la primera en Madrid y la segunda en Gibraltar, evidentemente por la relación que tiene con los ingleses. Es una logia que tiene muy pocos años de actividad, no dura muchos años, pero sí se puede considerar como la primera logia establecida en España. A partir de ahí, poco a poco se van formando nuevas logias, particularmente, siglo XVIII no tanto, pero en el siglo XIX, particularmente en el ambiente militar. Es curioso que en España, en el ambiente militar era donde había más masones, y después se giran las tornas, pero bueno, la historia tiene lo que tiene. Ya después, en el siglo XIX, nace la masonería liberal y adogmática. ¿Por qué es importante este punto? En 1773 se funda el Gran Oriente de Francia. Uy, me he puesto la charla que tiene un error, pero bueno. Que son herederos de la Gran Logia de Francia. Estamos, la Gran Logia de Inglaterra permite, digamos, autoriza o avala la fundación mucho tiempo antes de la Gran Logia de Francia, y posteriormente, en el siglo XIX, se funda el Gran Oriente de Francia. Este es otro hito importante. ¿Por qué? Porque hasta entonces la masonería no era dogmática. Había que creer, fuera o no cristiano, había que creer en un Dios.
el que quisieras, pero había que creer en un Dios. No se podía ser ateo, no se podía ser agnóstico. Había que tener una creencia en un ser superior que había creado el mundo, o la religión que tuvieras, no pasa nada, pero era necesario creer en un ser divino. Esto, por supuesto, genera un escándalo en algunos ambientes masónicos y terminan por separarse la Gran Logia de Francia de la Gran Logia de Inglaterra. La Gran Logia de Inglaterra se considera conservadora de las tradiciones más antiguas y las tradiciones fundamentales de la masonería, y por lo tanto no puede admitir cambios tan profundos en sus estatutos. Y en 1893 se funda la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano, que es la primera obediencia mixta. Por primera vez se admiten mujeres en las logias. Estamos en pleno siglo XIX. Ahora volveremos sobre el tema porque tiene una cierta mira. Desde entonces hay logias mixtas, hay logias de mujeres y hay logias de hombres. Cada uno puede trabajar donde más a gusto se sienta, pero desde mi punto de vista no se puede eliminar al 50% de la población mundial si pretendemos mejorar a todo el mundo y a toda la sociedad. No puedes dejar a la mitad fuera. ¿Masonería o masonerías? Precisamente hablando de esto, si tenemos distintas obediencias, ¿hay una masonería o hay distintas masonerías? Todas tienen el mismo objetivo, pero todas tienen diferentes maneras de alcanzarlo. Cuando uno entra en masonería, no está de más que se informe de a qué masonería está llamando a la puerta, porque a lo mejor no es la masonería con la que mejor se siente, o donde puede desarrollarse mejor. A lo mejor hay otro tipo de obediencias, otro tipo de talleres donde puede desarrollarse y donde se puede sentir mucho más a gusto. Es importante que la gente, cuando pretende o siente inquietud por iniciarse en masonería, primero se informe de qué es la masonería y de qué obediencias hay, de cómo se trabaja en cada una, para poder acceder a una en la que, de acuerdo a sus capacidades y creencias, pueda sentirse mejor. Por lo tanto, masonerías o masonería, da igual, son diferentes formas de alcanzar un mismo objetivo. ¿Pero qué es hoy la masonería? La francmasonería, esto sigue siendo uno de nuestros textos, propone una vía humanística, iniciática y fraternal de mejora personal a través del método iniciático, cuyas herramientas son los símbolos y los ritos. Esto es válido en cualquier época, y en cualquier tiempo y en cualquier momento. Sigue siendo, es una vía iniciática, esto sí, esto es parte de la tradición, y es una manera de transformarte desde el interior para después reflejarlo en el exterior. Y trabajamos con ritos y con símbolos. Esto es así. ¿Esto es compatible con la vida que llevamos hoy en día? Sí. Son maneras de trabajar. Igual que la gente hace dibujos de mandalas o sale a correr o demás, pues nosotros trabajamos con nuestros ritos y con nuestros símbolos. Son maneras de conseguir mejorarnos a nosotros mismos y a partir de ahí trabajar con la sociedad. ¿Y las mujeres? ¿Y qué pasa con el tema de las mujeres que hablábamos antes? Yo trabajo en una mixta, evidentemente, y soy gran consejera adjunta de una logia, de una obediencia mixta, evidentemente. Hay otras que no. Cuando nos dicen que ellos son guardianes de la tradición porque la documentación que tienen dice que solo se trabaja en masculino, yo creo, y aquí podemos entrar en alguna pequeña polémica, yo creo que si ampliaran la mirada verían que no es exactamente así. Porque en el siglo XIII ya teníamos mujeres en las logias de construcción, no solamente en los tejidos, no solamente en los teñidos de las telas. Teníamos mujeres en las canteras trabajando, mujeres propietarias de canteras, mujeres que hacían esculturas para las iglesias y para las catedrales. Ya en el siglo XII y en el siglo XIII, como cofradías de profesionales. La Corporación Inglesa de Carpinteros de Norwich, 1375, estamos en el siglo XIV, ya habla de la presencia de hermanos y hermanas. Estaban dentro de los gremios. ¿Eran igualitarias? No, había pocas mujeres que se dedicaran a esto, pero las había. Y tenían los mismos compromisos y los mismos trabajos y los mismos deberes que sus hermanos. Y podían entrar a trabajar. Es verdad que la mayoría que lo hacía no necesariamente era por gusto, algunas sí que eran por vocación, muchas eran por necesidad. Las que no se casaban o las que se quedaban viudas podían entrar a trabajar y eran miembros de pleno derecho de los gremios. Un poquito más adelante, y volviendo al tema de los documentos que algunos argumentan que son la base para excluir a las mujeres. El documento de York es un documento fundamental dentro de la masonería porque es de los documentos más antiguos, estamos en el siglo XVIII.
habla de que las mujeres, ¿esto está aquí? No, vale, no está la traducción. Ellos y ellas serán masones. Habla en femenino y en masculino. Está rara la charla que no está retocada. El más antiguo de los orchetes, los antiguos deberes, que es donde se fundamenta toda la documentación que se hizo para las grandes logias, para la gran logia de Londres, de la masonería operativa en 1309, en el poema Regius ya habla de deben amarse como hermano y hermana, estar juntos como hermanos y hermanas, o como si fueran hermana y hermano. Son textos que ya hablan de logias mixtas. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII las tenemos documentadas. Tenemos otro, este es el mismo texto, mira que siempre pagas adecuadamente. Si has comprado comida para comer, así que nadie tiene que pedirte el pago. Tampoco tiene que preguntar a ninguno de sus compañeros. Al hombre o mujer, quien quiera que sea, págalo puntualmente y correctamente. No hay excusa, desde mi punto de vista, para que no se pueda trabajar a hombres y mujeres. No hay excusa para que existan obediencias que excluyen a las mujeres incluso de las visitas. En la sociedad del siglo XXI no puede haber este tipo de cosas. Y es una cosa que en la masonería liberal, sí queremos seguir impulsando. Y tenemos que trabajar todos juntos. Si queremos alcanzar los objetivos que hablábamos al principio, son objetivos muy altos y tenemos que hacerlo entre todos. El manuscrito de York, volvemos al manuscrito de York, y al manuscrito de Tomlinson, volvemos sobre lo mismo. Aquel o aquella que será hecho masón colocará sus manos sobre el mismo y el deber será dado. En algún momento se ha dicho también que es un error de transcripción. Ya os he enseñado varios textos que para ser errores de transcripción son muchos errores de transcripción. Ya me parecen un poco exagerados. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Por qué somos masones? Cuando me toca hacer entrevistas a gente que quiere entrar en masonería, suelen contestar 3 o 4 cosas muy similares, y son las que he tomado para esta charla. Porque quieren mejorar, porque quieren aprender y desarrollarse, y porque quieren estar con gente que tiene las mismas inquietudes. Son las respuestas más habituales, y son respuestas muy válidas. A partir de ahí, es importante conocer la metodología que utilizamos, y es importante conocer, digamos, los requisitos de esfuerzo, de compromiso, de trabajo constante, que se requieren para desarrollarse en masonería. Pero esto es fundamentalmente lo que la gente y lo que todos contestamos cuando queremos entrar en masonería. ¿Y para qué sirve estar en masonería? Para hacer contactos, ya os digo yo que no. Para hacer negocios, ya os digo yo que no. Para esto sí que no sirve. Y la gente que pretende entrar con estos objetivos se lleva unas decepciones y unos chascos espantosos. Pero sí sirve para transformar el entorno, tu pequeño entorno por lo menos, sí que puedes transformarlo, sí que puedes abordarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienes una manera diferente o aprendes una manera diferente de plantear los problemas y las posibles soluciones. Esto sí te lo enseña la masonería. Y si tú eres permeable a estas enseñanzas, sí que acabas transformando tu pequeño entorno, por lo menos tu ámbito de trabajo, tu ámbito familiar, sí que se pueden ver afectados si tú entiendes y asumes y trabajas en estas herramientas que te da la masonería. Te ayuda a conocerte y te pone a trabajar mucho, sobre todo para mejorar. Lo de picar la piedra, lo hablábamos también esta mañana, picar la piedra suena muy bien y suena muy fácil, pero cuando te pones a picar la piedra, al tercer golpe te duelen los brazos. Y es una metáfora que nosotros usamos mucho, que hemos de picar nuestra piedra para mejorarnos. Sí, y duele, y cansa, y tenemos bajones, pero tenemos que persistir en el objetivo. Precisamente para poder alcanzarlo hay que aplicar mucha fuerza. ¿Quién puede ser masón? Prácticamente cualquiera, con 2 condiciones: que sean personas libres y de buenas costumbres. Este concepto puede ser muy amplio, esto es verdad. Que sean libres, pues para empezar que sean mayores de edad, porque si los padres te tienen que pagar la cuota de la masonería, no eres libre, tienes un problema. Si tienes un trabajo más o menos humilde cuando eres estudiante, que te vas a trabajar los veranos y demás, y de ahí te quieres pagar tu cuota, entonces sí que tú eres independiente para hacer con ese dinero lo que tú quieras. Pero si tú tienes cargas familiares que te impiden
la asistencia o los pagos de las cuotas y demás, no eres libre. La masonería, antes que nada, te pone el trabajo, tu trabajo profano, digamos, tu trabajo del que vives y tu familia. Jamás, jamás la masonería permite que se anteponga a la masonería antes que a la familia, porque tienes unas obligaciones como ciudadano y como familia, como padre o como madre, que no te las puedes saltar con la excusa de la masonería. Por lo tanto, para entrar en masonería sí que tienes unos ciertos requisitos. Has de ser libre y de buenas costumbres. Y de buenas costumbres, esto es más amplio todavía, aquí es más opinable. Y la verdad es que tenemos un abanico bastante amplio. Pero en general, pedimos que sea gente honesta, que sea gente coherente, que sea gente con ganas de hacer las cosas y que si no es lo suyo, también sea capaz de reconocerlo. Básicamente esto es lo que necesitamos, que sean personas libres y de buenas costumbres. Todos podemos ser masones, pues algunos con mandil y algunos sin mandil. Tampoco hace falta entrar en masonería para tener estos objetivos en la vida. No necesariamente hay que entrar en masonería, porque dentro de la masonería, os lo decía antes, trabajamos con ritos, trabajamos con rituales y trabajamos con símbolos. Y no a todo el mundo le va bien trabajar de esta manera. Quizá hay gente a la que le va mejor otras vías que a lo mejor son iniciáticas también, pero que tienen otra metodología y son muy válidas. Entonces, ¿todos podemos ser masones? Pues a los que nos va bien este sistema, sí. A los demás, pues continúan su camino de búsqueda y seguramente conseguirán desarrollarse en otras vías. La masonería no es el único camino. ¿Qué aportamos los masones a la sociedad? ¿O qué pretendemos aportar? Porque a lo mejor no lo conseguimos en todos los casos. Volvemos a nuestros textos. Trabaja por la mejora material y moral y por el perfeccionamiento espiritual, intelectual y social de toda la humanidad. Esto es lo que pretendemos aportar a la sociedad. En algunos casos, también a veces depende de las profesiones, el ámbito es mucho más amplio en el que puede afectar, en el que puede incidir, y en otros es mucho más pequeño, pero este es nuestro objetivo, que el mundo sea un lugar mejor para todos, de cara al futuro sobre todo, y esto es válido también ahora, lo era antes y lo será en el futuro. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones del siglo XXI? Es un cambio radical. Os he estado contando historias de egipcios, de medievales, de picapedreros. Del siglo XXI esto empieza a ser un poco lejano el discurso. Sin embargo, no lo es. No lo es. Tenemos diferentes formas de comunicarnos y nuevos símbolos, pero hay cosas que no han cambiado. En algunos casos hay cambios a gran velocidad. Actualmente cambia muy rápido todo. Pero os ponía este ejemplo buscando un poco la metáfora con la masonería. Hace miles de años, casi no se ve, pero que lo hago un poco más pequeño para que veáis la imagen. Vale, la imagen de la izquierda. Durante miles de años los instrumentos se tocaban, y cuando se tocaban era cuando se disfrutaba de la música. Después teníamos las orquestas, iban evolucionando, ya se cambian los instrumentos, cambia la gente que podía dedicarse a la música y vivía de ella. Después la gente más joven ya no reconocerá el siguiente artefacto, que es un casete, que nuestros abuelos tampoco lo conocieron y nuestros hijos tampoco lo conocerán. O sea que hay una fecha muy concreta en la que esto es conocido y utilizado. Y después nos vamos al mini iPod, que ya mucha gente tampoco lo conoce porque también ya ha pasado. Todo cambia muy rápidamente. Pero estas cuatro imágenes tienen una cosa en común, que es la música. Siempre estamos hablando de música y diferentes maneras de escucharla. Y lo mismo pasa con la masonería. Tenemos diferentes maneras de manifestarla, diferentes maneras de organizarnos, diferentes talleres. La masonería también va evolucionando, pero la música siempre es la misma. Y por eso en el siglo XXI la masonería sigue siendo válida, porque su música sigue siendo aplicable en el siglo XXI. Volvemos a ampliarla un poquitín para que se vea mejor. Nuevos códigos. Los jóvenes se manejan con nuevos códigos y la masonería no. Dentro de sus ritos, no. Los rituales se mantienen bastante fieles desde hace muchos años. Tampoco tantos. Los rituales en algún momento también se inventaron, y en algún momento se redactaron y han evolucionado. Pero la gente joven se maneja con códigos muy distintos de los que tenemos ahora. Y esto es una cosa que va evolucionando, pero no es una cosa que nos pille de nuevo. Si le preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos, ellos también dirán que nosotros nos manejábamos con códigos muy distintos de los suyos. Y a veces nos creemos que todo era como nosotros lo habíamos conocido hasta nosotros, y a partir de ahí ha cambiado. No.
La sociedad y la juventud y la gente que viene detrás de nosotros viene con nuevos códigos siempre. Pero podemos aprenderlos y podemos integrarlos a nuestros códigos. Por ejemplo, con el tema de redes sociales. La masonería en los últimos años ha entrado en las redes sociales. Antes era impensable en los no sé cuántos años, no voy a decir años porque no sé cuántos, porque ni siquiera existían las redes sociales. Pero desde que se crearon las redes sociales hasta que entró la masonería, pasaba un periodo en que no estaba claro si debíamos entrar o no debíamos entrar. Y al final entramos, porque es una nueva manera de comunicarse, porque es una nueva manera de llegar a la gente, porque es una nueva manera de darnos a conocer que no somos una secta, que no somos una cosa rara, que tenemos actividades culturales, que tenemos actividades de todo tipo, que no pasa nada, que podemos integrarnos en la sociedad abiertamente, sin ser perseguidos. Estamos intentando dejar atrás, que esto en el caso de España es muy difícil, dejar atrás el miedo a la persecución. No es fácil dejar atrás este miedo para mucha gente, pero estamos trabajando en esto. ¿Qué pasa con los nuevos códigos? Dentro de esta vorágine que tenemos en la sociedad del siglo XXI, dentro de todos estos cambios, dentro de estas nuevas estructuras de comunicación que se generan, hay una vuelta a los orígenes de la propia sociedad. Hay un movimiento importante de una cantidad cada vez más importante de gente, de consumo de kilómetro cero, de volver al ecologismo, del slow life, una vida más tranquila, sin correr tanto, porque la sociedad también se cansa de esta vorágine que la ha engullido en los últimos años. Hay unos movimientos que vuelven al origen. Hay nuevamente una toma de conciencia dentro de la sociedad en que define sus propios valores. A diferencia de épocas anteriores, no son unos valores impuestos. Ahora es la sociedad quien trabaja en definir sus propios valores y qué quiere de sí misma. Eso es un trabajo que llevará unos años. Los cambios sociales nunca son instantáneos. Llevan mucho tiempo y llevan mucho trabajo. Pero os ponía el ejemplo de la máquina de escribir y los nuevos ordenadores. Volvemos al ejemplo de la música. Son dos herramientas, son dos maneras de escribir. Y en una escribíamos con un papel y una tinta, y en la otra hemos vuelto a escribir a mano. El ordenador ahora se vuelve a escribir a mano. A pesar de ser súper moderno, a pesar de los programas chupi guays que tú escribes a mano e inmediatamente está en el ordenador. Volvemos a escribir a mano. Porque ahora estamos retomando una conciencia de lo que queremos y no queremos. Y de lo que podemos utilizar y lo que nos es útil. Y dentro de este concepto la masonería es útil, porque aporta una serie de valores que son válidos para la sociedad. Aporta una manera de trabajar y unos objetivos que son válidos en el siglo XXI como lo fueron hace muchos siglos. Hay que adaptarse, hay que modificar las maneras en que nos comunicamos, pero sus principios y sus códigos siguen siendo válidos. Llegamos al final de la charla, espero no haberlos aburrido mucho, con un libro con un nuevo texto, en el que yo espero que hayáis aprendido cosas, en que hayáis descubierto cosas, en el que os hagáis preguntas. La masonería son sobre todo preguntas. Nos lo preguntamos todo y eso a veces también agobia, porque no aceptamos nada como cierto del todo. Siempre preguntamos, siempre estamos cuestionando, porque el punto de vista que puede tener esta señora de la pantalla es completamente distinto del que tengo yo, simplemente porque estamos en posiciones diferentes. Y por lo tanto, si ella me cuenta su postura y yo le cuento la mía, las dos aprenderemos. Y esto es lo que pretende la masonería. Y esta es la intención de esta charla, que espero que os haya gustado. Muchas gracias. La logia ahora, que es una logia mixta, que levantó columnas, como decimos en el argot masónico, pero digamos que nació en finales de octubre de 2017 en el marco de la masonería igualitaria y mixta y federada, digamos, bajo la Gran Logia Simbólica Española. Esta logia pues nació, se reunieron varios masones que tenían una idea concreta de lo que querían como logia para trabajar y nos pusimos a trabajar y de ahí nació ahora. ¿Y qué tiene ahora? Bueno, pues tiene el método simbólico de la masonería, evidentemente, porque es masonería, por tanto es un camino iniciático y trabajamos con símbolos y con rituales, como ha explicado Pilar. Y entonces pues os voy a dar un pequeño perfil.
Como logia, es una logia que pretende recuperar la tradición más profunda de la masonería y que tiene un debate constante para recuperar y para trabajar esos rituales de una manera más exhaustiva. No digo que los demás no lo hagan así, pero nosotros tenemos esa mirada más profunda de averiguar, de querer averiguar qué es lo que sostiene, por qué la masonería se sostiene en los rituales y por qué necesitamos del ritual, como preguntaba Pere, para poder entrar en poder alcanzar ese objetivo que tenemos los masones cuando nos reunimos en logias, que es encontrarnos con personas con un objetivo común, que es el de mejorar como personas, el de construirnos. Porque la sociedad de alguna manera nos da, o sea, cada viajero, somos como viajeros que nos encontramos en un punto del camino, cada uno con su mochila y sus vivencias personales, su vida. Y nos encontramos personas que de alguna manera nunca nos hubiéramos encontrado seguramente. Es porque en la vida nos rodeamos de gente que nos hace cómoda la vida, gente que es más o menos afín a nosotros, salvo quizás en el mundo del trabajo, o en asociaciones donde pues luchamos o nos queremos divertir, pero en un ámbito determinado. En una logia, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos encontramos personas que tienen ese afán de mejorar como personas, que se quieren descubrir a sí mismas. Entonces eso se hace a través del ritual. El ritual te transporta para poder salir de esa vida de la que tú vienes y tú mismo te replantees muchas cosas y te preguntas. Y el símbolo es el que nos permite, y a cada uno de nosotros nos habla de una manera diferente. Es como un discurso personal. Por eso lo de que el secreto, ¿qué es el secreto? Pues es algo personal e intransferible. Tú no puedes transmitir a otra persona la vivencia que tú tienes íntima en ese camino que recorres para mejorar como persona. ¿Y cuál es el fin? ¿Solamente mejorar como persona? No, evidentemente. Tenemos que devolver algo a la sociedad. Es decir, el afán del masón o de la masona es trabajar sobre sí mismo como una piedra que decimos para encajar en esa gran catedral que es la humanidad. Entonces, la logia ahora, como su nombre indica, tiene la pretensión de trabajar evidentemente con el método masónico y además también en la sociedad de forma como logia, porque luego cada uno de nosotros trabaja a su manera, en su entorno, en su trabajo, pues procura ser una buena persona, mirar al otro como un ser humano y no despegarse, pero eso también lo podría hacer cualquier persona que no fuera masona. Lo que ocurre es que en las logias confluimos personas de diferentes vidas, de diferentes ideas políticas, de diferentes religiones o ateos, y ahí debatimos y nos encontramos con la diferencia, con esas personas que tienen otra manera de ver las cosas, otro sentir. Y somos capaces de llevar a cabo esas discusiones de manera pautada, para que precisamente podamos llegar más lejos. Porque si no, en una asociación, pues bueno, a veces, si las diferencias se encuentran, pues se pueden enconar y puede haber, pues, salirse de, digamos, el debate fuera de... Las pasiones aparecen y entonces pues es difícil llegar a tener ese lugar de consenso. Sin embargo, en las logias lo que se pretende, entre otras cosas, es eso, es ese lugar de encuentro en el que todas esas diferencias están ahí presentes, todos esos sentidos, tanto si una persona también tiene pues esa parte esotérica, esa parte, todo eso forma parte del camino iniciático, el que cada uno encuentra en la masonería lo que necesita y lo que busca. Y hay otras personas pues, que simplemente no les interesa y se salen. Es porque mucho más difícil es entrar que salir. Entonces, ahora, en ese afán de trabajar en la sociedad, retorno un poco sobre la idea, nosotros pretendemos además, como sociedad, como asociación cultural, pues crear periódicamente debates y sobre todo tipo de temas que puedan ser susceptibles de ser de interés, pero de cualquier tipo de tema, filosófico, por ejemplo, como el de hoy, es un tema muy de actualidad y que a nosotros nos interesa mucho, entonces nos gusta salir
y crear ese debate en la calle. Y en ese camino pues es cuando hemos contactado a la asociación Dret per morir dignamente, per un amor digna. Y en otro momento pues buscaremos otro tipo de asociaciones. Entonces, esta es la parte de trabajo fuera, a nivel de logia. Luego cada uno en su vida particular trabaja y está a lo mejor asociado en otro tipo de asociaciones y haciendo su trabajo común. Pero es la diferencia de la masonería o de estar en una asociación simple, en la, como decía Pere, que él puede, se reconoce como persona laica y con unas inquietudes y un deseo de trabajo en la sociedad, lo tiene también en cualquier tipo de asociación en la que pueda ser, tener una afiliación o un interés. Pero la masonería, el método masónico va un poco más allá de eso, va sostenido con el ritual y con el simbolismo. Y el símbolo a cada uno nos habla de una manera, nos despierta un discurso diferente que nos pone ante esa dificultad de la construcción personal y cómo trabajamos la piedra, que somos nosotros, para formar parte de esa catedral. Bien, yo no sé si me he explicado, si habéis entendido algo, de todas maneras estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, pero así como algunas frases para que comprendáis o que ilustre un poco. Como decía Saint-Exupéry, si difieres de mí, hermano, hermana, lejos de molestarme, me enriqueces. Buscamos también, es una búsqueda del conocimiento, pero algunas personas dirán, ¿qué es el conocimiento? Es lo que está en los libros. Yo puedo coger un libro y adquirir conocimiento, pero ese conocimiento es más allá de lo que pueda transmitirte un libro. Es el libro de la propia humanidad. Cada uno de nosotros somos un libro con nuestro pasado y nuestros deseos, y lo podemos abrir y buscar en él y compartir eso con los demás. A ese tipo de conocimiento que va un poco más allá, que trasciende lo que podría ser lo que comúnmente podemos encontrar en otras asociaciones. Entonces, a ver, sí y no, dice, pues es más que eso, el conocimiento de lo profundo, lo esencial, lo que nos une en fraternidad es nuestra humanidad. Ahora se basa su camino en el simbolismo y en la espiritualidad que permite a cada uno encontrar sus propias respuestas. También tiene una reflexión filosófica en el sentido de la existencia personal. Ahora constituye un medio de nutrir la reflexión tanto como la acción sobre los problemas sociales que nos rodean. Es decir, nos planteamos muchas preguntas y esas preguntas nadie te va a dar respuestas, las vas a buscar tú. Pero claro, en ese discurso tienes a tus compañeros de viaje, que son tus hermanos y hermanas, que tienen de alguna manera ese objetivo común. Ahora constituye un medio de nutrir esa reflexión, tanto como la acción, como he dicho. El pensamiento no debe jamás someterse ni a un dogma, ni a un partido, ni a una posición, ni a un interés, ni a una idea preconcebida, ni a nada, sino es a los hechos por ellos mismos, porque para él someterse es dejar de ser. Esa es la frase de Henri Poincaré, que de alguna manera también puede ilustrar un poco mejor lo que yo deseo decir. Y voy a terminar ya con una frase que nos gusta mucho, disculpad, de nuestra logia, y es que Ágora es una plaza abierta a los vientos. Como abiertos son nuestros brazos, nuestros corazones y nuestros espíritus. Así que todos aquellos y aquellas que deseen seguir participando en algunas de estas actividades, después tendréis a la salida la posibilidad de poner vuestra dirección de correo electrónico y los intereses que podéis tener, y seguir participando, si lo deseáis, de esas
reuniones periódicas que tendremos como la que hemos tenido hoy. Os agradecemos mucho vuestra presencia. Cualquier tipo de información que deseéis, tenéis también correo electrónico, nos podéis preguntar y ahora mismo también. Así que la palabra está para...